Si solo yo me detuviese en este libreto, en esta parte de este libreto de Mateo, capítulo 24, y en todo el relato que le he dado lectura, no es un error cuando usted vaya leyendo una cita bíblica que en su mente comiencen a transitar preguntas, dudas, aseveraciones. Anotémosla una a una. Y por supuesto, después dejemos que con tranquilidad toquen fondo estas ideas y las vayamos investigando una a una. No una, sino que muchas veces en estos audios yo voy a estar hablando de principio a fin y de fin a principio. De modo que un buen entendedor se sabe la materia, como se dice en el lenguaje nuestro, al revés y al derecho. Si yo leo Mateo 24 al revés ahora, porque él está hablando de las señales que han de venir al fin de los días. ¿Cuándo vendrás tú, Señor Jesús? Tú que ya estás anunciando y estás pronto a experimentar lo que es necesario para la raza humana. Debes poner en práctica un vicariato. Es decir, tú vas a dar la vida por la raza humana. Y en el libreto que ya analizamos, que va en forma de cordero, predicho por Isaías, y que el eunuco lo aplicó inmediatamente a su vida, vinculó que hay una relación, hizo una hermenéutica, trajo una verdad del pasado escrita en la obra del Mesías que acaba de morir y que Felipe le diría, fíjate que esa profecía está hablando de un vicario que en vez que tú debes fallecer por tus culpas, por tus transgresiones, porque estás con llaga de los pies hasta tu cabeza, yo me pongo en el lugar, en la carreta, en el etíope, decir, pero es que tengo que ver yo con este señor que está en la cruz. No una, sino que varias veces me han dicho, miren, le tengo bastante respeto, me dicen ya, pero que yo debo cargar con este cuerpito de la cruz, por favor, no me meta mía en eso. Yo soy un hombre tranquilo, no tengo que pedirle perdón a nadie, ni cargar algo que me están diciendo que yo tengo una naturaleza humana que me lleva a la inclinación permanente hacia el mal. Perdóneme, pero usted necesita un psiquiatra. Bueno, el tiempo, mirándose un espejo y mirando su vida y siendo humilde, se dará cuenta que el mayor enemigo del ser humano es uno mismo. Y que hay algo en la mente y en el corazón que nos traiciona. Y que la Biblia le llamará a eso que nos traiciona. Y que queremos hacer un bien, pero no lo hacemos. Y el mal que no queremos hacer, lo hacemos. Lo definirá como que ese es el problema del hombre, su antropología. No se conoce a sí mismo. Y Jesús lo sabe. Y él dice justamente que por esa causa me hace transgresor. No porque quedó escrito en un libro, el Tanaj, sino que en el libro está escrito algo que yo ya soy. Y cuando Isaías está diciendo que Dios iba a enviar al Mesías, al ungido, para predicar el año agradable del Señor y liberar cautivos, pareciera que en el listado que está ahí en Isaías 61 falta, vine a librarte de ti mismo. Y tal vez por eso tendrán que pasar muchos años
y mucha humildad para decir, en realidad, algo pasó con mi vida que no era lo que yo creía. Y si bien es cierto que se ha levantado toda una estructura de la salud, de la mente, del espíritu, siempre hay algo que queda dentro que no tocó la solución de fondo. Entonces, esas rebeliones ante Dios, y por supuesto, si estoy acostumbrado a respirar una atmósfera con altos índices de smog, nunca entenderé lo que es la atmósfera pura. Y me acostumbré a vivir así. Jesús traspasa eso y te dice, te quiero mostrar las atmósferas del reino de los cielos. Tú fuiste creado para vivir eternalmente, no para vivir miserables 70, 80 y hasta 100 años y un poco más, los que pueden más. Yo tengo un tema de fondo. Yo soy el dador de la vida, soy el que soy capaz de resucitarte, y no espiritualmente, sino que físicamente, como lo hizo Elías con el hijo de la viuda de Sarepta, y como lo hice yo con varios mientras estuve en este ministerio, y varios que se fueron conmigo al cielo. De eso estamos hablando. De una redefinición de la vida y de la muerte. Y la primera muerte, la que todos experimentan, es un simple sueño, del cual yo tengo la potestad para levantarlos y evitarles sí de una segunda muerte que viene. Lenguaje extraño, ¿no? Extraño, pero real. Es la cosmovisión de Jesús. Irreal y absurda es la cosmovisión del mundo actual. Entonces, al leer las citas de Mateo, cuando explica en este pedacito y me lleva y me dice, por favor, Jaime, anda al Tanaj nuevamente, porque vas a ver en una profecía que le han metido mano, en donde hay una obra que me pertenece, en donde también explico que yo debo morir. ¡Wow! Pero eso no es lo que dice aquí en Mateo 24, le está poniendo usted esa frase. No, es que esa frase se descubre cuando usted va a Daniel. Y explicitaba que el pueblo judío no tiene a Daniel dentro del listado de los profetas, sino que en el listado del libro de los escritos. Y yo decía, raro, porque para Jesús es un profeta. Y Jesús, que conoce muy bien y conoce las debilidades de la hermenéutica judía, como que si estuviese molestando, dice, oye, vean Daniel, porque en Daniel hay un suceso que cuando usted lo estudie va a quedar sorprendido, porque ese suceso se desparrama en el libro de Daniel. Y va a encontrar que así como en el nacimiento unos ancianos me tomaron en brazos y profetizaron acerca de mi obra, una obra hermosa para leer en el libreto de Lucas, de todo lo que ocurre ante el nacimiento de Jesucristo, y dentro de las poesías y las profecías le identifican a él como un cuerno de salvación, siendo cuerno reino. Pero cuando uno va a Daniel, aparece otro cuerno, y aparecen 10 cuernos. ¡Wow! Son reinos. Pero hay uno que es un cuerno pequeño, que es la antítesis del cuerno de salvación. Entonces, interesante, o sea, Dios me está mostrando en el libro de Daniel los personajes del verdadero conflicto entre el bien y el mal. Ya hay profecía que se las va a dedicar al mundo para que entendamos lo que va a ocurrir con estos reinos antes que llegue su reino de gloria. Y cuando uno analiza las profecías desde esa perspectiva, empieza a entender que en todos los clímax de estas visiones terminan con la supremacía del reino de los cielos. Y los demás solamente precedieron algo que en la historia tenía que ocurrir. Esa es la belleza de Daniel. Ahí está la pugna entre el cuerno de salvación y el cuerno pequeño. Y en torno a ese cuerno, Daniel le da unos
números asociados en días. Tiempos, tiempos y medio tiempo, que se traducirán como 3 años y medio y como 1260 días, de acuerdo a la forma en que se consideraba los días que existen en un año judío. Qué interesante. Después se hablará de 2300 días, de 1290 días, de 1335 días, y se hablará de 70 semanas. Y 70 semanas en días son 490 días. Qué interesante. Pero todos esos periodos, por lo menos dejando a un lado de las 70 semanas, están referidas en el contexto de una obra que hará el archienemigo del cuerno salvación, que es nada menos que el cuerno pequeño. Entonces el cuerno pequeño algo hace para que operen los 2300 días. Algo tiene que ver con los 1290 y los 1260 días. Y en función de eso algo ocurre en el día 1335, que es de bienaventuranza. Mezclar las 70 semanas, cuando están dedicadas al otro cuerno, al de salvación, es un absurdo. Entonces, en la serie de Daniel explicaré con más detalle lo absurdo, pero tendré que decir algo ahora en esta introducción. Porque bajo el lema de que las profecías profetizaron hasta Jesús de Nazaret, en donde todos los profetas, desde Moisés hasta Juan el Bautista, culminan su obra en el ministerio de Jesucristo, porque a partir de ese instante a Jesús es el que hay que oír. ¿Dice algo así la profecía de las 70 semanas? Sí, absolutamente sí. Para ello tendremos entonces que detenernos. Entonces, una obra que hace un cuerno, que va a actuar, después que analicemos el libro de Daniel, mucho después de los tiempos de Jesucristo, y usar una cronología que está hecha para este cuerno, con una cronología que está dedicada al pueblo de Dios, que tiene un fin cuando Jesús nace, es un absurdo poner un origen común. Entonces, si ahora yo leo de atrás hacia adelante, Mateo 24, dice que se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Se levantarán, estamos hablando posterior a Jesús. O sea, yo voy a recibir un bombardeo de falsos ungidos, de falsos mesías y de falsos señores, que para que puedan replantearse en la vida real, hizo uso de falsos profetas, hombres y mujeres, con medias verdades, cuartas verdades, ceros verdades, y casi verdades totales, para no ser tan drástico. Y nacen muchos grupos extra cristianos. Y decía en algún audio que uno siempre está pensando en otras religiones que nada tienen que ver con Jesucristo. Pero cuidado, el gran engaño no es ahí, el gran engaño ocurre adentro. Es cosa de ver un poquito de televisión, en el pasado de niño que uno tuvo y de juventud, en donde las obras maestras son cuando los espías logran traspasar las líneas y se disfrazan de espionaje y contraespionaje. Ahí está el engaño más grande, cuando se hace pasar por lo que no es. Y aquí está hablando que van a ser enseñados falsos Jesucristos. Y los únicos que tienen eso en su capacidad de actuar son los mismos púlpitos cristianos, con todos sus sistemas. Y esa es una de las explicaciones del exclusivismo desaforado que ha ocurrido en los últimos siglos hasta hoy.
donde hay grupos que no se pueden ver con otros y pregonan el mismo Cristo. ¿Qué está pasando aquí? Es porque hay enseñanzas que han ido entremezclándose con la idea de que enseñan un verdadero Cristo porque creen más ciegamente una ayuda externa de un profeta o de una profeta a lo que la palabra de Dios del Tanakh está diciendo. Eso es el desafío y por supuesto que lo que estoy exponiendo en estos audios también podría ser yo un gestor de personas que piensen como lo que yo estoy diciendo. Para nada. Estos son audios solamente que invitan a reflexionar, a profundizar en dónde estoy parado. ¿Cuán cierto es el Cristo que yo digo predicar? El Cristo emotivo, el Cristo racional, el Cristo histórico, el Cristo mártir, el Cristo social. Pero el Cristo sustituto, ¿dónde está? El Cristo de una doctrina determinada, sesgada, con media verdad, si ni siquiera estudio la palabra del Tanaj, porque es de los judíos, porque ya me logró incluso hasta convencer el pseudo-cristianismo de que ya no corre el Antiguo Testamento de los 39 libros, sino que solamente los 4 evangelios, y hablo de solo Jesús. Pero cuidado, ese solo Jesús fue formado gracias al Antiguo Testamento y el Tanaj. Si no es que sea pro-judío, ni mucho menos. El mismo Jesús tuvo que hacerse frente y presentarse con el libro de Tanaj, y por eso estoy tomando aquí Daniel, para que me lleve el propio Jesús a decirme, mira, abre esta profecía, está hablando de mí. O sea que falsos cristos y falsos profetas y que hacen grandes prodigios. Y cuando analizamos las iglesias hoy día, bienaventuradas aquellas que hacen lo que el Señor les ha encomendado. Y Dios las evaluará. Pero estudiad las doctrinas de cada una. Cuán bíblicas son y cuán enajenantes pueden llegar a ser ciertas doctrinas que tú crees que estás adorando a Dios y esperando, mirando hacia el sur, cuando el drama viene por el norte. Y lo que es más grave, sin leer Biblia siquiera. Sin leer Biblia siquiera. Sigues libros que dicen estar apoyados en la Biblia y creas libros sobre esos libros, corrigiendo esos libros. Y no te has detenido a estudiar toda la belleza que sobrepasa el libro original de esos libros. Pondré ejemplos. Entonces, ¿cuán bíblica es el magisterio de las iglesias? De todas, de unas y de otras. Dirán que el Cristo ya vino, que viene. Por aquí, no le hagáis caso. Verso 22, voy hacia atrás. Dice que en aquellos días, si no fuesen acortados, ¿qué días han sido cortados? Los del tiempo del fin. Para entender qué días son acortados, primero aceptemos la invitación previa que hace Jesús. Vayamos a Daniel. ¿Por qué hay días? ¿Cuáles días serán acortados? ¿Los 2300, los 490, los 1260, los 1335, 1290? Hay respuesta para eso, que lo estudiaré en la serie 1 cuando comience con Daniel, después de esta larga introducción. Y es una angustia que no la ha habido ni la habrá jamás. Orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en sábado. Hay un tiempo de huir. Porque habrá entonces grande aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. O sea que en los tiempos de Jesús, esa angustia que se está hablando no ha ocurrido todavía.
Entonces, cuando uno empieza a analizar las angustias que han ocurrido en el lugar santo, hay una que es la culminación. Y cuando uno va al libro de Daniel, aparece esa angustia. Y esa angustia aparece en las partes finales, cuando actúa otra vez ese cuerno pequeño. Y actúa en días literales durante 1260 días. Interesante. Entonces quiere hacer las escuelas de pensamiento. La escuela preterista, la escuela futurista y la escuela historicista, como una forma didáctica de querer enseñar y agrupar lo que se ha investigado hasta hoy. La preterista dirá que todo esto se cumplió, esos 1260 literales ya ocurrieron. Hablaré de ello en la serie 1. Otros dicen que va a ocurrir a futuro, esos 1260 días, pero tratan de enganchar de alguna manera para que no quede en el aire cuando comienza eso, y hay toda una teoría y libros acerca de eso. Hablaremos de eso. La historicista dice, sabe que no va a ocurrir en días, solamente en años. Y transforma el día por año porque es un principio que ha de usarse. ¡Wow! ¿Cuál uso entonces? ¿Solo años? ¿Solo días? Las 70 semanas que están ahí son 490 días para dos grupos, para el preterista y el futurista. Y para el historicista son 490 años. Solamente en años. Y aquí comienza los análisis de las enciclopedias bíblicas, proponiendo alternativas cada vez que se analiza la profecía de las 70 semanas. Vamos a ir entonces a esa profecía. Después que Daniel ora por su pueblo, hay una oración preciosa en el capítulo 9 de Daniel, que es para que cada uno la lea con el corazón y el lenguaje pausado, poniendo el sentido en cada frase. Donde Daniel no puede entender, y esta oración la hace después que pasó ya el imperio babilónico, ya está más viejito. Pasaron por lo menos ya 60 años de toda la dinastía de Nabucodonosor. Esta Daniel la hace en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos. Y que había sido puesto rey sobre el reino de los caldeos. O sea, ya habían pasado más de 60 años de haber visto varias visiones hacia atrás. Ya Nabucodonosor había quedado atrás con el sueño de la imagen. Habían quedado atrás el sueño de las bestias. Y en el último periodo de Nabucodonosor, estamos hablando ya del nieto prácticamente, y bisnieto, ¿ya? Estamos hablando que esta ampliación que se hace la profecía de Daniel 2, pasaron muchos años para seguir ampliándola con los herederos de la dinastía de Nabucodonosor, cuando le habla de las bestias. Y luego pasan otros 2 años para aumentar más. La pregunta es, el hecho de que una profecía se vaya diciendo por parte, de a poco, a través de los años, ¿significa eso? Que yo debo parcelarla y que es una profecía dedicada para una cuestión en particular, y la segunda a otra en particular, y la tercera en particular. Por supuesto que el contexto nos dirá sí o no, pero cuando en cada profecía hay conectores, porque la intencionalidad de Dios cuando revela un sueño a una persona no necesariamente es la misma intención con que se la quiere revelar a una segunda persona que está ligada a su pueblo y es profeta. Cuando Dios revela la imagen de Nabucodonosor
al propio rey, y Daniel va en búsqueda de la razón por la cual el rey soñó eso, Dios tenía una motivación muy precisa para mostrársela al rey Nabucodonosor porque vio eso. Eso explica por qué hay detalles en esa visión que no están después de 30 años y más de lo que vio en la misma secuencia de reinos que le reveló a Nabucodonosor, es lo que le reveló a Daniel después de esa cantidad de años. Porque ahí le agrega otras cosas, pero hay conectores entre ellas dos. A eso me refiero, que hay un espíritu vinculante. No es que esté haciendo yo, como decía, un collage de profecía. No, hay conectores. Y luego, la del 7 se conecta con el 8. Y ahí se da una visión de largos días. Y cuando Nabucodonosor tenía en su mente ahora otra visión, tenía la visión de otro profeta, que era el profeta Jeremías, de que Judá estaría solamente 70 años castigada. Y se cumple, literal prácticamente, cuando entran en los medios los persas, esta profecía se está cumpliendo y son los que van a liberar, no solamente a Israel, sino que a todos los pueblos que los babilonios habían conquistado. Unos más, otros menos, se permiten ciertas franquicias para que el pueblo vuelva otra vez a Jerusalén. Son profecías cumplidas que están ocurriendo. Una maravilla. Y en medio de esa debacle que tiene en su mente Daniel, porque no entendía las visiones, él quería saber qué tenían que ver unos 10 cuernos y un cuerno pequeño en la historia de su pueblo. Y aparecen estas cifras de día y él queda marcando ocupado. Es lo que da a entender su propio testimonio. Y es en ese contexto en donde Dios da la orden y le dice, después de la oración, en el capítulo 9, en la parte final, dice, y aún estaba hablando y llorando, en esta hermosa oración del capítulo 9, sería maravilloso que cada uno abra su Biblia y busque la oración de Daniel, y la lea, y entienda, porque dice que aún cuando estaba hablando, llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios, aún estaba hablando en oración, y aquí el varón Gabriel, al cual había visto en visión al principio, volando con presteza, me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo y dijo, Daniel, ahora he salido para hacerte entender la declaración. Al principio de tus ruegos salió la palabra, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres varón de deseos. Entiende pues la palabra y entiende la visión. En el audio siguiente detallaremos esta visión.